Y esta tarde la pasamos en Grao y la pasamos con un avilesino que él de profesión es piloto aéreo, pero que en sus ratos libres y de ocio pues ha dicho: yo voy a criar gochos celta. Por cierto, hablando de gocho celta, díganos otras dos especies autóctonas asturianas. Es nuestra pregunta del día, 984-394-073. Saben que pueden ganar esa entrada al centro termal El Manantial en el balneario Real de las Caldas. Bueno, y ahora volvemos ya con ese piloto que cría gochos celtas, que ha llamado la curiosidad de Conexión Asturias y que, Luis, queremos que nos presentes. Madre, son enormes. Sí, aquí haciendo María unos cuantos amigos, y vaya amigos, que parecen pequeños. Sí, este gorditos. gochu asturcelta, una de sus características, pero no se llamen a engaño porque si me pongo al lado de este pequeñín, fijaros por dónde me llega. Por cierto, que están muertos de fame, voy a apartarme un poco, no vaya a ser que... porque las botas les están llamando mucho la atención y quieren hincarme el diente. Debe ser por el apellido, oye, Serrano. No sé, Venga, va a ser Por eso. cierto, que tenemos aquí, puede ser, tenemos aquí a nuestro protagonista de esta tarde, como bien presentabas, María. Él es José, él es piloto aéreo. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Y menuda afición que me tienes, vamos. Una afición muy buena, ¿no? Mucho mejor que otras cualquiera. Claro. Aquí, mira, todo naturaleza, todo sano, todo producto asturiano. Y sobre todo potenciando una de las razas asturianas, ¿no? Una de las razas nuestras, asturiana. El cerdo de aquí de Asturias, el mejor cerdo del mundo. ¿Cómo empezó esta afición tan gocha? Y perdónenme el calificativo, pero es verdad, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Porque, espera que me voy aquí, en esta piara, vamos a aposentarnos bien. Que digo que empezaste con tan solo 2 y hoy ya tienes una veintena, ¿no? Sí, pues todo empezó siguiendo la pista a un jamón. Me regalaron un jamón y siguiendo la pista a un jamón llegué a una conferencia que daba Juan, el veterinario de la Asociación de Criadores en Agropec. Y ahí ya me lió, ya me di cuenta de todo lo que era, me di cuenta de que parecía mentira, pero que teníamos este cerdo aquí y yo no sabía de él. Y empecé con una pareja, dije, vamos a intentarlo. Y de una pareja pues surgió todo esto. Primero, pues eso, con mucho miedo, yo nunca había tenido animales, se morirán, no se morirán, sabré, no sabré. Y bueno, van saliendo poco a poco, siguiendo así un poco los consejos de toda la gente de aquí del pueblo, que te van orientando siempre, te van dirigiendo, pues Genial. van saliendo las cosillas. Oye, que es una afición como otra cualquiera, criar gochu celta, decimos, y si es un animal autóctono de nuestra tierra, mucho mejor, pero claro, no hay cachondeo ahí dentro de la cabina, José, cuando digan, bueno, tengo el fin de semana libre, ¿qué voy a hacer? No, yo me voy a echar unos hoyos en campo de golf o otro a la piscina, no sé. ¿Y a ti cuando te preguntan qué? Hombre, pues la verdad es que primero es, no lo entienden, después los ojos como platos, después intentan buscarle una explicación, ¿no? Primero piensan que es una broma y luego al final vas explicando, pues mira, es una raza, está en peligro de extinción, la estamos recuperando, es una carne buenísima, es un cerdo maravilloso, tenemos ahí el apoyo ahí del Principado, tal cual, lo van entendiendo y les va gustando el proyecto, dicen, oye, pues está muy bien, tus raíces, es el cerdo de allí. Y bueno, al final lo entienden, pero lo primero es un estupor, unos ojos de plato y un ¿qué hace este dedicándose a esto? Y sobre todo en un pueblo tan remoto como este de Grao, que se respira tranquilidad, y aquí me imagino que el estrés te queda pues ahí abajo en la capital, en Grao, ¿no? Sí, exactamente, Aquí no el sube. estrés te ha quedado a 10 kilómetros. Esto vienes aquí, el tiempo se para, te das cuenta de las cosas importantes de la vida, de que todo es muy sencillo, de que lo único importante es si llueve, si no llueve, y bueno, y de que estos animales, que siempre tienes alguna cosilla que hacer que te despeja la mente. ¿Qué es más fácil pilotar, un avión arriba en el aire o una manada, una piara como esta? Bueno, depende del hambre que tengan. Hombre, estos tienen ahora, Estos tienen hambre, estos ahora es la hora de cenar de ellos y están pendientes de a ver si llegan las bellotas ya o no llegan. Y, bueno, están ahí en ello. Porque en invierno sí que comen frutos, comen cebada, comen maíz, pero el resto del año sí que comen frutos secos que ellos mismos buscan, ¿no? Sí, intentamos hacer la crianza tradicional que existía en Asturias, lo que se le daba toda la vida a los cerdos en Asturias, y ahora le estamos dando también, pues eso, las bellotas, las castañas. Ahora han acabado la temporada de las avellanas, por eso están así ellos tan lustrosos. Y bueno, luego le damos maíz y cebada en los meses en los que hay menos en el campo. Por aquí artificial, nada. No, prohibido. Prohibido, ¿verdad? Aquí lo que buscamos es calidad. Aquí la calidad es máxima y a partir de ahí intentaremos movernos en esos parámetros. Aquí inventos raros, nada, cero. Decíamos también que, o decías tú, que la carne es sabrosísima. La carne es muy buena, es muy sabrosa, es muy sana, tiene unos niveles de grasa bajísimos, pero bueno, solo hay que verlos cómo se crían. De este cerdo a un cerdo cerrado en una nave que no ve la naturaleza, estos están, mira, pues están libres, no tienen ningún tipo de estrés, ellos a su aire,
El cerdo auténtico de cuando se empezaron a domesticar los cerdos. Que por cierto, aunque suene una tontería, pues no, porque se les puede llamar guardabosques, porque estos cerdos, si se mantienen como tradicionalmente, sueltos en el monte, ayudan a limpiar toda la maleza, todos los rastrojos y sobre todo evitar posibles incendios, ¿no? Sí, de hecho en varios países de Europa se está usando a ser el sistema antiincendios más ecológico que hay. Y aquí en Asturias pues tenemos muchos bosques comunales que están, pues ya sabemos cómo están, y esto sería una solución, podría ayudarnos muchos problemas de incendios de verano. El cerdo lo deja todo limpísimo, solo deja el árbol, el castaño. Llevas 2 años, más o menos, criando estos gochos, y el que tenemos abajo, ahí en el tendejón, vamos a ver si lo pueden apreciar, que lo tenemos ahí escondido, no le gustan las cámaras, ya lo has hecho campeón, explícanoslo. Pues mira, el primer sorprendido fui yo, porque es eso, una persona que nunca había tenido animales, que no sabe prácticamente nada de los, bueno, sin prácticamente no sabe nada de los animales, empecé a criar esto con mucha ilusión, pero estás aquí aislado, no sabes muy bien si tus cerdos son buenos, no son buenos, y este día fue el primer certamen en Morcín de Gocho Asturcelta, y ese es el campeón. El campeón, que se llama Pepe y que no calla porque el prove está nervioso y que quiere ya comer, ¿no? Quiere comer ya. Ya le llega la hora. Que en tan solo unos minutos vamos a verlos comer, vamos a enseñarles qué es lo que comen estos cerdos. Pero antes de despedirnos, José, ya que hablamos cómo empezó tu afición, yo quiero también que nos cuentes la historia de cómo te llamó a ti el ser piloto, porque nadie en tu familia lo era, ni antecesores tampoco, ¿no? Pues no. Yo la verdad es que yo era el camarero de un hotel que hay cerca del aeropuerto. Y bueno, yo veía pasar allí las tripulaciones, los pilotos, y un día se me ocurrió, pues con 16 años que empecé yo allí, pues yo voy a hacerme piloto. Y claro, te puedes imaginar, risas, cachondeo, sí, vale, lo que tú digas. Y bueno, poco a poco, con esfuerzo mío, de toda mi familia y tal, pues nos hicimos pilotos. Y después, pues unos 9 años más tarde, se me ocurrió, digo, pues voy a criar cerdos. Y lo mismo. Y el cachondeo ya era mayor. ¿Qué haces tú criando cerdos? Y bueno, pues estamos criándolos, a ver qué tal sale. Pues hasta hoy. Por cierto, que quiero rápidamente presentar también a los otros miembros de la familia de José. Silvia, a ver que no me mate, que es su mujer, el pequeñín José, el terremoto de la familia, porque no para quieto, José. Ahora sí que puedes hablar. Ahora no hablaré. Hola, tonto. Hola, oye. Uy. Ay, el pequeñín, que yo un terremoto. Silvia, por cierto, que te decía, ¿cómo llevaba una mujer que, bueno, el marido lo tiene ahí arriba volando, en un trabajo arriesgado, como no, y las pocas veces que está aquí en casa, pues se dedica a esta afición? Silvia. Pues se lleva un poco como se puede, pero bueno, bien, se va llevando. Bueno, al principio me costó mucho, como tú dices, la mayor parte del tiempo está fuera y el poco tiempo que estaba se venía para aquí. Pero bueno, lo vamos llevando y cada vez pues estamos más metidos el resto de la familia. O sea, empezó él y ahora seguimos todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién disfruta más de esta afición? ¿José o los pequeños? Uf, pues no te sé decir. Oye, sobre todo se lo pasa como los enanos. Creo que no le El estás pequeño cayendo ya, nada Pelayo, bien al se lo niño, pasa, bueno, Luis. prácticamente. No, está enfadado conmigo porque no le dejé antes el micrófono a Algo pasa José. ahí. Y yo quiero, José, que me presentes a tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama? ¿Javi? Sergio. No, No, mentira, uy, ya está hablando de Sergio, nuestro compañero, ¿eh? No, se llama Javi. No, Dani No, es su no da, hoy no quiere, hoy está enfadado porque no le dejé el micrófono, María. Por cierto, que hablaba yo, María, no veas la tarde que nos está dando el pequeño, ¿eh? Pero bueno, es un encanto, hay que decir que es un encanto, al igual que toda la familia de José. Que por cierto, decía yo, en tan solo unos minutos vamos a presentarles pues la comida, ¿no?, que comen, que valga la redundancia, estos cerdos, estos gochus asturceltas, productos 100% naturales que, como digo, en tan solo unos minutos lo vamos a ver, María. Vaya familia más genial, ¿eh? Me está encantando. Luis, volvemos y nos sigues contando. Hasta ahora. Bueno, y vaya...